Bienvenidos a Dreams, el podcast donde exploramos nuestros sueños y el cómo podemos hacerlo realidad, o donde simplemente tenemos una chida conversación. Mi nombre es Beto Saldaña y el día de hoy tenemos un episodio importante para nosotros los hombres, los caballeros, igualmente también para las mujeres que vean esta información y se la pasen a su pareja. Vamos a hablar sobre próstata, sobre disfunción eréctil, agrandamiento del miembro masculino. El día de hoy nos acompaña el doctor Iván Aguilar, especialista en urología. ¿Qué tal, Beto? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, un gusto tenerte por acá. Teníamos ratito programándolo. ¿Vienes desde Culiacán? Desde Culiacán, sí. Ahora tocó aquí operar en Guadalajara y pues bueno, aprovechamos la invitación que nos diste para acompañarte. Súper bien. Para ese nicho que no sabe quién es el doctor Iván, ¿nos puedes contar quién es el doctor Iván? Bueno, soy el doctor Iván Aguilar. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa e hice mi especialidad en urología en Centro Médico Nacional de Occidente aquí en Guadalajara, Jalisco. Ok. Y de ahí he hecho varios fellowships fuera del país. He estado trabajando en Estados Unidos, en Corea y en Italia. Súper. Donde hice lo que es más que nada urología reconstructiva en esas tres zonas. Súper bien. Y en México, en el Hospital de Pediatría de aquí de Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, hice urología pediátrica. Entonces, prácticamente lo que realizo es procedimientos de urología pediátrica y urología reconstructiva de genitales. Perfecto. Me da curiosidad de cómo llega el tema de medicina. ¿A ti cómo te llegó esta espinita de empezar esta carrera? Pues mira, fíjate que es una historia así medio trágica, porque de chico, en mi casa únicamente tengo dos tíos que son médicos. Okay. Y no vivían con nosotros, vivían en la Ciudad de México, nosotros vivíamos en Culiacán. Pero desde chico fui un chavo muy enfermizo. Entonces casi todos los fines de semana como relojito me enfermaba de asma. Y me llevaban corriendo a internarme al ISSSTE. Okay. Y de ahí yo le dije a mi mamá, voy a ser doctor, y crecí. ¿Familiares no había médicos? Dos tíos, pero ellos vivían en la Ciudad de México, entonces no teníamos contacto con ellos casi. No tenía ningún contacto directo cerca en mi casa que fuera médico. Y bueno, pues crecí, pasé la prepa, crucé la prepa alocado y deprisa y como debe ser. Y nadie creyó nunca que iba a ser doctor. Digo, cuando yo llego y me inscribo en la Facultad de Medicina, pues nadie creyó que iba a lograr terminar. Y bueno, terminé y empecé en 1996. Después de ese tiempo, pues, empecé la medicina en 1996, empecé la carrera. Y culminé mis estudios en el 2005 como urología y después de ahí fueron otros 3 años más de entrenamiento que he tenido constante. Muy bien. ¿Y cómo te llega este tema, tu especialidad? ¿Cómo surge? Ok, me voy a ir por este lado. Bueno, lo que pasa es que yo tengo 18 años de trayectoria trabajando y en este tiempo he trabajado con un cirujano plástico de aquí de Jalisco, el doctor Carlos Méndez Miranda, y somos socios en cuestiones quirúrgicas y compadres y mejores amigos. Entonces tengo casi 16 años con él trabajando de la mano, haciendo muchos procedimientos, porque también hago cirugía de confirmación de sexo, lo que le dicen cambio de sexo. Y a través de todo eso me empecé a meter más a la cuestión estética y llegó un momento que me empezaron a pedir pues agrandamiento de genitales masculinos y queremos hacer con cirugía, sin cirugía, y de ahí me nació el interés y fue cuando me salí a entrenarme. Y de hecho fue muy fortuito también lo del agrandamiento masculino, porque cuando yo me voy a Corea me voy a entrenar para hacer cirugía de confirmación de sexo de mujer a hombre. Y cuando llego a Corea, pues me doy cuenta que allá es impresionante el mercado que existe de la cirugía y de los rellenos para agrandamiento. Y ahí fue donde me enseñaron a hacer todos los procedimientos que hago ahorita. Eso, aunado con el cirujano plástico con el que trabajo aquí, pues fuimos perfeccionando nuestras técnicas y ahora pues nosotros tenemos nuestras propias técnicas quirúrgicas, nuestros implantes patentados, que es lo que estamos ahorita trabajando prácticamente en lo que es la cirugía de agrandamiento. Entrando en este tema de agrandamiento de miembro, ¿la persona lo hace
porque en realidad tiene un problema o es más por autoestima y el tamaño lo tiene normal? ¿Por qué las personas suelen hacerse este procedimiento? Realmente lo que es el agrandamiento de miembro pues se practica desde hace muchos años. Ok. El falo es en muchas culturas es adorado. En Egipto, en el Oriente, son íconos de la cultura. Si hablamos de enfermedad como tal, pues existe una enfermedad que se llama nepe, que es cuando el miembro mide menos de 6 centímetros. Okay. Allí es cuando se considera una enfermedad real. Entonces estamos hablando que el 90%, el 95% de los pacientes que se realizan algún procedimiento de este tipo no tienen ninguna enfermedad de base. Okay. Es prácticamente una cuestión de autoestima o de querer tener más. Y esto en los últimos 8 años, porque no es muy reciente, en los últimos 8 años ha ido escalando y creciendo precisamente por la apertura que ha habido en cuanto a la equidad de género y en cuanto al internet y al Instagram y a todas las redes. Así como a las mujeres se hacen aumento de bustos o liposucciones, el hombre dijo, bueno, yo también quiero ponerme implantes de pectorales y también quiero implantes de pantorrillas y quiero implantes de bíceps y pues bueno, también quiero tener mi órgano más grande, ¿no? Ok. ¿Qué promedio hay o, bueno, en tu caso, en experiencia, cuántas personas te han llegado con esta enfermedad del micro? De estos pacientes he tenido muy pocos. Okay. Yo creo que hemos operado unos 10 pacientes en todo este tiempo. La mayoría de los pacientes que he operado de este tipo para hacer una reconstrucción de alargamiento y agrandamiento son pacientes que han sido posoperados, ya sea una cirugía mal hecha de una circuncisión que sea complicado. Un paciente, por ejemplo, hoy vi un paciente que venía de Los Ángeles que tuvo cáncer de nepe y esto le hicieron que te tuvieran que cortar más de la mitad. Okay. Y viene conmigo para una reconstrucción. Entonces a él pues, vamos a hacer lo que se pueda para sacar el órgano y poder darle un poquito mayor longitud para que pueda tener una relación placentera. Muy bien. Hablando, ahorita que tomas el tema placentero, ¿sí es importante el tamaño para darle placer a la pareja? Sí. De hecho, lo que es la cavidad femenina, Ajá. únicamente los primeros 2/3 tiene inervación o tiene órganos nerviosos o de placer. El resto es de sensibilidad, pero los únicos 2/3, nada más esto más o menos, es lo que produce placer. De tal manera que cuando hay penetración, aunque tenga 6 centímetros, alcanzas a tener placer. Por eso de ahí parte el término de ki, de 6 centímetros hacia abajo es enfermedad, de 6 centímetros hacia arriba es normal. Entonces lo que la mujer lo que hace es que si es muy largo, realmente no es tan placentero porque va a chocar en lo que es el cervix, que es el cuello del útero. Entonces lo golpea y obviamente la media, estamos hablando de la media, la lastima cuando los golpeas. Habrá mujeres que tengan placer con eso, pero la media, la mayoría, les duele si está muy largo. Donde hay mayor placer es en el grosor. Por eso muchas de las técnicas van encaminadas más al grosor que al alargamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú le brindas grosor al órgano masculino lo haces más grueso, aumenta su circunferencia y cuando entra, al estar más grueso, distiende más esa cavidad y es donde más placer hay. Por eso el grosor sí le da placer a la pareja. Ok, muy bien. Y estos procedimientos, la verdad es que son, en cierta forma, en manos correctas, cuando se realizan correctamente, son procedimientos muy buenos porque el paciente no pierde ninguna sensibilidad y aumenta su autoestima y obviamente pues al tener una relación donde ves que tu pareja se regocija más o tiene mayor placer porque está más grueso, entonces eso también te aumenta la autoestima y también en cierta forma es un poquito de ego y de poder, ¿no? Del varón que siempre juega en ese papel muy importante en que yo soy el más poderoso de la relación. Okay. Muy bien. En este tipo de procedimientos, ¿cuánto llega a crecer el grosor? Mira, lo que pasa es que son diferentes procedimientos. Existen procedimientos que no son quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos. Entonces, si hablamos de procedimientos no quirúrgicos, hablamos de lo que es procedimientos que hacemos en consultorio, que lo hacemos con el ácido hialurónico.
En nuestro caso nosotros utilizamos nada más 2 tipos de ácidos, no sé si puedo decir marcas, Sí. pero yo uso o Genefil o Yacorb, que son marcas alemanas, una es de Bioscience y otra es de Filorga, tienen Cofepris, entonces son marcas de muy buena calidad, de alta seguridad para el paciente, porque lo comentábamos, que hay muchos tratamientos que siempre están muy baratos, relleno de órgano baratísimo. Entonces es donde tienes que prender las alertas y decir, ok, no es posible que sea tan barato porque un relleno de buena calidad pues está costando más de 7,000, 8,000 pesos. Ok. Y los rellenos que hay muchos en el mercado que son, no por demeritar, pero que son chinos o que no tienen Cofepris, vienen revueltos con silicón y son rellenos que les cuestan a los médicos 1,500, 2,000 pesos. Okay. Entonces eso hace que los costos sean muy baratos. Entonces cuando alguien vea que un procedimiento de este tipo es muy económico, entonces prendan las alertas porque van a terminar poniéndoles un producto que no tiene un gran margen de seguridad para ti. ¿Qué consecuencias puede pasar? Se encapsula, se hacen bolas, hay deformidad se infectan. A veces esas cápsulas sí pueden comprimir nervios y causar dolor o causar disminución de la sensibilidad. Y los otros rellenos son como gelatinas. El paciente se los pones y los vuelves a ver al año y está blandito el pene, entonces no hay deformidades, se mantiene uniforme y obviamente eso hace que sea seguro para el paciente y que tengas una experiencia placentera también. Volvemos a lo mismo porque lo que buscas es mejorar tu apariencia genital. Entonces imagínate que te pongo relleno y que tengas bolas, que parezcas ahí que te moretearon todo, pues no, ¿verdad? Ok, muy bien. Perdón, adelante. Y cuando utilizamos ácido hialurónico, pues depende la cantidad de ácido hialurónico que se use en ese momento. Cuando son órganos no muy grandes, entre 10, 12 centímetros, empezamos primero con 10 mililitros para darle un buen grosor y ahí aumentará más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros de grosor en la erección. Cuando están más de 12, habitualmente ponemos 20 mililitros de inicio y ahí sí llegamos a aumentar hasta 4 centímetros de grosor. Y hay pacientes que les podemos poner 10 mililitros más en 3 meses y habitualmente, depende de lo que el paciente quiera, ¿no? Tengo pacientes que me han llegado porque se quieren quitar el ácido, porque en otro lado les pusieron ácido y llegan con una pelota de ese tamaño, ¿no? Entonces que es imposible que tenga relaciones. Entonces también hay que saber hasta cuándo debes de poner, porque si no, también afectas al paciente. Entonces yo siempre empiezo con 20. Si es una persona que tiene más de unos 16, me puedo ir hasta 30, pero nunca paso esa cantidad. Y habitualmente cuando hay la marca que nosotros utilizamos tiene una duración entre 12 y 18 meses. Okay. Porque el ácido hialurónico se va absorbiendo, porque el cuerpo produce una sustancia, una enzima que se llama hialuronidasa, que se produce más cuando haces ejercicio, en cuestiones de estrés. Y cuando produce hialuronidasa, eso hace que el ácido se vaya absorbiendo. Por eso no es permanente. Pero al final del día te lo puedes estar haciendo cada 3 meses o cada año o cada 18 meses. Lo que yo he notado en mis pacientes es que si se los aplico después de 6 a 8 meses, se va alargando el tiempo de duración. Entonces prácticamente estoy haciendo un relleno que me está durando 24 meses, a veces 28 meses. Y entonces el paciente pues obviamente no tiene que estar gastando tanto en tan poco tiempo y también eso le gusta al paciente, no estar gastando y que mantenga el grosor de su órgano. Eso es lo que hacemos principalmente en no cirugías. ¿Ese sería como la más común? La más común. ¿El procedimiento? Sí, es el más común, el paciente que no quiere operarse, que no puede dejar de trabajar, que no quiere, o que le tiene miedo a quirófano, o que no quiere una cirugía, y que nada más quiere grosor. Pues llega, se pasa, se valora, ahí se hace en consultorio con anestesia local, se coloca el ácido, se venda el órgano. ¿A cuánto tiempo ya puedes tener actividad? A los 7 días. Okay. Después de los 7 días, porque los puntos de punción por donde entramos, hacemos 2 piquititos en la base del pene con anestesia y por ahí entramos con unas cánulas especiales y lo colocamos. Y esos piquetes
hay que esperar que cierren en 7 días. Porque si el paciente tiene relaciones sexuales antes de los 7 días, por ahí se puede filtrar una bacteria e infectar el procedimiento. Entonces, pues tratamos que sean 7 días para que no se vaya a infectar el paciente. 2, para que se fije, porque si tiene relaciones antes, pues se va a mover. Entonces, eso tiene que fijarse y son 7 días para que se fije. Y prácticamente no tiene que tener ningún cuidado. El paciente se levanta y se va a ir a trabajar si quiere. Okay. No pasa absolutamente nada. Ahora, las opciones quirúrgicas, pues obviamente ya el paciente tiene una valoración preparatoria, estudio de laboratorio y pasa a un quirófano. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que más hacemos en cirugía? Pues bueno, lo que todo el mundo ha escuchado, ¿no? El alargamiento del nepe. ¿Y en qué consiste el alargamiento? Bueno, el órgano masculino está fijado a lo que es el pubis, el huesito que tenemos aquí, está fijado por dentro por un ligamento, que es lo que hace que cuando hay erección se sienta rígido, duro. Entonces, haz de cuenta que si tienes erección, te tocas aquí en esta zona y sientes que es dura, haz de cuenta que es el ligamento. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, es hago una incisión en la parte superior en forma de V, porque eso me va a ayudar también a jalar el órgano hacia adelante para jalarlo más. Y lo que realmente se hace no es un alargamiento del órgano, porque la gente piensa, me lo van a hacer más largo. No. Lo que hacemos es entrar por ese espacio, llegamos al ligamento y lo vamos cortando. Y eso hace... Entonces eso hace que el órgano se libere del cuerpo. Ok. ¿Sí? Y lo pueda sacar más para que cuelgue más. Y gana centímetros. Gana centímetros, pero principalmente gana centímetros cuando no está en erección. ¿Puede crecer en no erección? Sí, pero quizás unos 2 centímetros nada más. Y yo veo que anuncia que no, son 4 centímetros en erección. Eso es mentira. Por eso, ¿Es un mito? Es un mito. Es un mito y es una forma de promocionarse. Pero cuando yo hago el corte de ligamento, por ejemplo, corte de ligamento y separo todo lo más que puedo hacia abajo para que se separe casi todo, no solamente el ligamento. Yo tengo experiencia haciendo eso porque como hago cirugía transgénero, pues manejo toda esa área genital, despego todo para poder hacer los cambios de la confirmación de sexo, que le dicen cambio de sexo. Entonces conozco muy bien toda esa área. Entonces yo lo que hago es separo todo. Después de separar, coloco un pequeño implante de silicón entre el órgano y el hueso para que no se regrese. Jalo el órgano hacia afuera y hago un ligamento nuevo en la más superficial, de tal manera que el órgano ya no va a meterse. Okay. El órgano ya no se mete, queda de fuera y no pierde la erección, porque es otro mito. Bueno, en los que no saben hacer esto, pues obviamente sí les queda el péndulo porque no tiene ligamento. Entonces nosotros hacemos un ligamento nuevo y lo que hacemos es que lo fijamos, entonces va a volver a hacer, se va a cicatrizar pero afuera y va a ser esa erección otra vez rígida. Entonces con eso logramos el alargamiento. Y engrosamiento, pues bueno, al mismo tiempo podemos poner o relleno con ácido hialurónico o les hacemos liposucción de pubis, de las lonjitas aquí de los lados, de la parte de entrepiernas si está muy gordito. Preparamos la grasa, a veces ponemos plasma rico en plaquetas. Hay algunos estudios que avalan que funciona y hay otros que dicen que no funciona, pero bueno, nosotros preparamos la grasa y la inyectamos de la misma manera como inyectamos el ácido hialurónico dentro del órgano para que aumente el grosor. Okay. La ventaja de la grasa es que es lo más natural. Es una transferencia. Exactamente, hacemos una lipotransferencia como todas las chicas hacen del cuerpo a las pompis. Igual nosotros lo hacemos al órgano masculino. La desventaja que tiene es que esta grasa se absorbe en un 50%, pero por eso utilizamos un volumen mayor. Ahí sí utilizamos un volumen mayor de grasa cuando lo colocamos, porque sabemos que un 50% se va a reducir, pero aún así... ¿Al cuánto tiempo? Se reduce, después del tercer mes se empieza a absorber hasta los 6 meses. Después del sexto mes ya no se absorbe, a menos que bajes mucho de peso. Pero habitualmente con lo que queda de ese 50% que queda, el órgano masculino puede llegar a medir de 4 a 6 centímetros más de grueso. O sea, es bastante grueso lo que queda aún absorbiéndose. Cuando el paciente sale del quirófano, sale con el órgano así. Y dice, ay, doctor, me lo dejó muy grande. No, pues no te preocupes. En 6 meses va a bajar un 50% y va a quedar... ¿Y la esposa? No, de hecho las esposas a veces se quejan, ¿no? Yo no sé, llegan enojadas. Yo no sé para qué te vas a hacer esto. Y bueno,
Pero hay anécdotas donde los maridos ahí se pelean a veces con las mujeres en el quirófano antes de entrar al quirófano porque la mujer no quiere que se haga nada y él sí se quiere hacer y bueno, pues uno nomás está aquí como espectador a veces, bueno, con permiso, ahorita vengo y cuando ya se decide me avisan, ¿no? Y ya salgo. Dentro de las opciones quirúrgicas hay otro procedimiento que se llama injerto dermograso, que lo que hacemos es de la parte inferior del glúteo de la nalga, sacamos 2 tiras de piel, sin la parte externa de la piel, con grasa, las pegamos y los metemos como si fuera un guante dentro del órgano. Okay. Y eso hace que brinde grosor también. ¿Se podría decir que es como sí, algo así como de hecho, ahorita te platico de este, ahorita voy a llegar a este, Ajá. pero es más o menos es como una manga, lo que se hace, pero se hace natural. La ventaja que tiene, pues obviamente que es natural. La desventaja que tiene es que todos los injertos son aquellos zonas donde tú agarras una parte de piel o de grasa y la llevas a otra parte del cuerpo, se llama injerto. No tiene una circulación propia, sino que se va a alimentar de la circulación del sitio donde lleves ese injerto. Entonces, cuando nosotros hacemos el injerto con grasa y piel, lo metemos entre la piel del y los cuerpos cavernosos del órgano, que es donde queda alojado, pues con el tiempo se va a nutrir de sangre de ahí y es lo que va a hacer que sobreviva. El problema que tienen todos los injertos es que se va a cortar un 15%. Okay. Haga lo que hagas. El injerto se va integrando al tejido donde lo pusiste, pero se va a retraer casi un 15%. Entonces, por eso tenemos que, cuando sale el paciente, en esos casos tenemos que tener a los pacientes con aparatos y dispositivos especiales para que se mantenga traccionado el órgano constantemente para evitar esa retracción. La recuperación es más larga, es un procedimiento más costoso. ¿En qué paciente lo dejamos? Bueno, en aquel paciente que no quiere un relleno, que no quiere un implante, que está muy flaco y no tiene grasa. Entonces, en esos pacientes les tomamos los injertos para poder hacerle crecer, aumentar el volumen y que sea más permanente, porque eso dura más. Okay. De hecho, uno de los médicos que más hace esto en el mundo es el doctor Vila Rovira, que está en España. Fue el que más se ha metido a la cuestión de lo que son los injertos dermograsos. Y el proceso después de la cirugía pues es largo, no es fácil, porque tienes que tener el órgano traccionado mucho tiempo, de 4 a 6 horas diarias para prevenir esa retracción. Existe otro producto que ahorita está muy de moda con muchos médicos, que es poner mallas. Las mallas de matriz dérmica o de colágeno son unas hojas de mallas que están hechas ya sea de su mucosa de bovino o de piel de cadáver. Okay. Y eso habitualmente se utiliza para regenerar tejido. ¿Dónde lo utilizan más? Lo utilizan en los quemados, por ejemplo. Cuando un paciente se quema, que tiene una zona muy grande de quemadura que no pueden cubrirla, le ponen estas mallas. Es un ejemplo, ¿no? Y eso va a hacer que se recubra. Entonces ahora hay una gran moda donde meten la malla adentro. Agarran una malla, le dan 2, 3 dobleces y la meten. Sí lo he hecho. Casi no lo ofrezco porque el gran problema que tiene es que la malla se enrolla, tiene un gran proceso inflamatorio y tiende a recortarse también, igual que el injerto dermograso. ¿Puede que lo rechace también o no? Sí, se puede rechazar. De hecho, porque aquí hay que hablar con hechos, ¿no? Yo ahorita tengo un paciente que operé hace 15 días. Él estaba insistente con la malla, le pusimos su malla, porque lo vio en internet y vio que todos los médicos decían que era lo mejor que hay en el mundo. Le pusimos su malla, le fue muy bien. Como a los 12 días se le abrió un puntito y empezó a salir la malla, como que empezó a sacar pedacitos de malla, ¿no? Entonces no hay ningún procedimiento que sea 100%, digamos, sin consecuencias. Okay. Todos los procedimientos pueden tener su riesgo y tienen su cuadro de complicaciones. Y después de tanto tiempo estar trabajando con pacientes que me decían, oye, es que yo quiero algo permanente. Entonces, también muchos de los varones que llegan con nosotros lo que no quieren es estar regresando al consultorio, ya sea porque no quieren someterse al procedimiento o porque no quieren gastar o porque quieren que en una sola sesión se resuelva todo. Entonces me decían, oye, queremos algo permanente y así es como nace
Ok. Peniflex. Aquí el inventor, el doctor Iván, sí. es el creador del Peniflex. Así es. Peniflex es un implante de silicón. Es ultra flexible, muy resistente. Se puede deshacer y regresa a su forma natural. De tal manera que esto, lo que hacemos de igual manera, en la región del pubis hacemos una incisión y por ahí lo metemos por abajo de la piel y queda prácticamente donde está el glande y queda fijado en esta zona. Okay. Y esto lo que brinda es volumen. Esto llega a aumentar el grosor entre 2.5 centímetros. En algunos pacientes que tienen el órgano un poquito más grande, pues aumenta más. Y esto, pues obviamente nuestro implante, pues es como mi bebé, ¿no? Lo inventé. Ahorita estamos desarrollando un implante para glande, para hacer también lo que es la cabeza del órgano masculino también grande. Okay. Entonces estamos en proceso de hacerlo. Esto lleva tiempo. Ese es un producto que tiene registro COFEPRIS y nos costó, desde el 2014 lo estamos diseñando. Okay. Y ahorita lo estamos, pues, ahorita es una panacea, digamos, en lo que es Europa, Asia y África. Hemos ido a Turquía a poner implantes, al Cairo, a Jordania. Entonces, estos implantes, pues ahí nos ha ido bien, precisamente porque son muy flexibles. En el mercado existe otra marca, sí, existe otra marca que es americana, pero son implantes muy rígidos, muy duros, que no tienen ni siquiera la forma de esto. Pero, por ejemplo, uno de los urólogos reconstructivos más importantes, pues no voy a decir de Europa, del mundo, que tiene muchos artículos publicados a nivel mundial sobre urología reconstructiva, que es el doctor Gabriele Antonini. Él está en Roma. Él, el 7 y 8 de enero, estuvo en Estambul haciendo Peniflex. Okay. Y quedó fascinado, a tal grado que él empezó en sus redes a promoverlo. Ah, qué chido. Y al día siguiente le hablaron de una compañía de Estados Unidos, de la compañía del implante americano, para pedirle de favor que quitara la promoción. Y él dijo, no la voy a quitar porque conozco tu implante y conozco y este sí va a funcionar y está funcionando bien. Entonces hay urólogos muy reconocidos en Europa y en Asia que lo están haciendo. Okay. Y cuando digo reconocidos, más reconocidos que yo, ¿no? Oye, ¿no te ha tocado esa marca? He visto los pacientes y me ha tocado cambiarlos, quitar esa marca y poner esta. Okay. Igual no es la panacea, no tiene el 100%, todo tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de un implante? Pues los mismos riesgos que cualquier otro implante. Con un implante de mentón, unos implantes de pecho, de mama. Los mismos riesgos que infección, que se mueva, que se llegue a salir si el paciente no tiene cuidado con su implante. Entonces no es... también tiene sus indicaciones. Por ejemplo, no es para todos los pacientes. El paciente tiene que tener circuncisión 3 meses previo al implante. No se puede poner en pacientes muy obesos o que tengan el órgano escondido. ¿Por qué? Porque el implante entra y sale del cuerpo. Entonces, si lo ponemos en un paciente que está muy obeso, el implante no va a servir. Entonces, no es para todos los pacientes. Y eso hay que explicárselos. Y a mí me habla mucho el mercado americano, porque obviamente aquí en México es mucho más económico la cirugía que en Estados Unidos. Entonces me hablan, entonces rechazo mucha gente porque gente que no es apta para el implante. Okay. Y les ofrezco otros procedimientos. Por ejemplo, un paciente obeso le ofrezco una liposucción o le ofrecemos una mini lipectomía. O sea, hay muchas técnicas. Entonces, prácticamente en eso resumimos lo que son las técnicas quirúrgicas. Y lo que platicamos de los mitos y realidades, que fue cuando platicamos la primera vez que nos contactamos. El mito, uno, es el alargamiento. El pene lo que se hace es sacarlo del cuerpo nada más. Entonces, quien les diga que se lo va a alargar, entonces, focos rojos, Okay. ¿no? Que les digan la verdad de lo que es el procedimiento y ustedes ya saben si se lo hacen o no. La verdad es que cuando lo hacemos el paciente queda muy satisfecho porque decimos en el lenguaje coloquial que hay órganos de carne y órganos de sangre. Entonces los de carne son los que vas al baño del estadio y lo ves de reojo y saca ahí el órgano grande, ¿no? Y el de sangre es el que va y pues lo tiene chiquito a la hora de hacer pipí en el baño, pero cuando tiene su erección, pues tiene una erección normal.
de 14, 15 centímetros. Entonces, por eso le decimos que son de sangre de carne. Entonces, la mayoría de los de sangre, pues quedan muy contentos porque pues ya pueden ir al baño y ya no es de sangre, ya lo sacan y ya pueden presumir también ahí en el baño que tienen con qué. ¿A qué otros mitos puede haber o hay algún procedimiento que sí sea muy riesgoso que digas, no, esto no está ni aprobado, ni que digas, esto no? Bueno, dentro de lo que te platiqué es lo que más hacemos. Ok. Lo que es muy riesgoso es por ejemplo, la aplicación de silicón líquido. Hay varios productos ahí en el mercado que se están promocionando. Habitualmente casi todos vienen de Europa y de Asia y son silicones. Aceites, eso no se debe poner. Hay gente que pone aceite de cocina para que se engrose. Entonces, en sí, todos esos procedimientos son en general lo que la mayoría de los médicos hacemos. Muy bien. La cuestión es realmente explicarle al paciente el resultado que va a esperar. Yo veo, por ejemplo, cuando dicen liposucción con lipotransferencia permanente. Sí, pero tienes que explicarle al paciente que ese 50% de la grasa se va a absorber. Sí, en 6 meses vas a tener quizás el doble del grosor de lo que tienes ahorita, pero se va a absorber. Y hay pacientes que absorben todo. ¿En qué se basa? Pues en el metabolismo de cada paciente, ¿no? Si el paciente tiene un metabolismo muy acelerado, va a absorber toda esa grasa. Entonces le tienes que explicar todo eso al paciente. Porque si tú pues, vas al TikTok y dices que todo es maravilloso y que todo sale bien y que ves cualquier cosa y que es rapidito y que sales y te vas a tu casa y te va muy bien, pues bueno, a lo mejor son maravillosos médicos, pero hay que decirle a los pacientes realmente las consecuencias. Por ejemplo, después de una cirugía, el paciente tiene que tener por lo menos de 7 a 10 días de reposo. No puede ir a trabajar a los 7 días ni a los 10 días. Y la actividad sexual la vas a recobrar hasta las 4 semanas después de este procedimiento. Tienes que hacer ejercicios de alargamiento. Tienes que llevar una dieta en la cual, por ejemplo, con la grasa, no te puedes hacer una dieta keto porque quemas la grasa inmediatamente. Entonces, todo lleva una serie de pasos que le damos a los pacientes, una hoja. Y me dice, oiga, doctor, ¿cuándo puedo empezar a hacer ejercicio? Pues lo ideal es que no hagas ejercicio en 3 meses y te puse grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos 3 meses es cuando la grasa se está integrando al cuerpo. Y si tú antes de esos 3 meses empiezas a hacer ejercicio, pues obviamente también vas a quemar el producto que se te puso en el el ácido hialurónico, por ejemplo, eso. No decir a los pacientes que sales del consultorio ya te puedes ir a estrenarlo, no, hay que esperar tus 7 a 10 días también para utilizarlo, decirle las complicaciones que va a haber, porque si tú le dices a un paciente, ¿sabes qué? Te voy a poner esto y no vas a tener nada, ahorita te vas a tu casa y órale, a hacer tu vida normal, pues también estás engañando a la gente, ¿no? Le tienes que explicar los riesgos, porque también puede haber infecciones. Yo he tenido infecciones de pacientes con infecciones que me han llegado en el sitio donde apliqué el medicamento con infección, y obviamente se controla con el medicamento. En todos los casos, lo peor que en mi experiencia me ha llegado a pasar son las cuestiones de infección. ¿Y cómo las manejo? Pues con antibióticos potentes y drenando las zonas donde se llega a ver si es que hay absceso, abrir la incisión y por ahí sacar todo lo que pudiera estar infectado, ¿no? Que es lo que más me ha tocado. En el implante, lo que más me he encontrado es que a veces el implante se mueve un poco y el paciente, oye, se me mueve un poco el implante, pues hay que reacomodarlo, ¿no? Pero la verdad es que es lo que más se puede complicar. Cuando pones grasa, si no sabes ponerla, entonces el órgano masculino puede quedar todo deforme con bolas. Entonces tienes que saber aplicarla. Yo sé aplicarla porque, como te comenté al principio, tengo 16 años trabajando con un cirujano plástico que me ha enseñado y que lo hemos hecho juntos, cómo se hacen las lipos y cómo se colocan, ¿no? Entonces, no es nada más decir, sí, pásale al quirófano, vamos a operarte, ¿no? Ok, muy bien. Ahorita que comentabas el tema de carne y sangre, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué unos tienen el órgano de carne y por qué unos son de sangre? Bueno, principalmente son factores físicos, ¿no? El paciente, habitualmente casi todos los pacientes son un poquito más llenitos, con un poquito de sobrepeso, o simplemente el ligamento está mucho más metido y eso hace que el órgano esté más profundizado. Pero al final del día,
Podemos poner uno de carne y uno de sangre y a lo mejor miden lo mismo, ¿no? 15 centímetros los dos. Nomás que al de carne se le ve unos 8 centímetros más de fuera que el de sangre. Okay. Pero al momento de la erección pueden ser igual. Pero más que nada es por la colocación del ligamento. Por eso se mete más o porque hay más panículo adiposo en lo que es la zona del pubis, más grasita, y eso hace que se esconda también. Hay pacientes también que nacen con las fascias que fijan el hacia afuera, nacen con las fascias flácidas, y hay una enfermedad en niños que se llama nepe enterrado, que ahí tienes que abrir, sacar y fijar el para que quede de fuera. Okay. Entonces, sí hay una enfermedad en pediatría que se llama así, y lo tratamos prácticamente con los mismos principios. No cortamos el ligamento, no hacemos nada, pero las mismas fascias del pene, la parte interna, que es dartos, que es como se llama las fascias, lo bajamos y lo fijamos al pubis para que quede de fuera. He escuchado sobre la colocación de perlas. ¿Esto es saludable o también igual está permitido, tiene sus riesgos? ¿Lo has manejado? Sí, lo hacemos. Ponemos perlas. De hecho, nosotros tenemos uno que es la que decimos que es el acordeón, okay, que es una malla con casi 10 perlitas que se introduce también por abajo de la piel subcutáneo y le da rugosidad al órgano. Sí es placentero. Habitualmente ahorita hay muchos juguetes que venden que son como fundas que se ponen en el órgano en la erección, que tienen pelitos y bolitas, y eso le brinda mayor placer a la pareja. ¿Por qué le da mayor placer? Pues porque obviamente es el liso, las zonas de la vagina como quedamos se distienden, entonces al meter una bolita o algo que no es liso, puede llegar a estimular un poquito más. Okay. Pero vuelvo a lo mismo, tiene que ser una perla o un acordeón, o aros o anillos que van internos, que deben de ser de silicón ultra flexible. ¿Por qué? Esto se hace mucho en las cárceles. Esto nació en las cárceles, ¿no? Okay. En las cárceles de Estados Unidos nació porque agarraban las fichas de dominó, las pulían y luego afilaban un cepillo de dientes, se puncionaban y por eso metían las perlas. Okay. ¿No? A manera de diversión o a manera no sé de qué, pero ahí lo inventaron y hacían formas geométricas, ¿no? Estrellitas, corazones, bolitas, pero eso es muy duro. Entonces lo que sí veo son muchos pacientes que llegan a quitárselos porque salen de la preparatoria institucional y llegan a casa y como son duras, hay veces lastiman, entonces llegan a quitárselas o se las cambian por unas blandas. Okay. La virtud de la blanda, que es obviamente tiende a tener cierta flexión. Por ejemplo, hablando de lo que es lo flexible. Por ejemplo, este implante, existe una escala que se llama escala de Shore para la rigidez de los silicones. Entonces, por ejemplo, esta es una escala de 12. Una ficha de dominó tiene una escala de más de 100. Okay. O sea, es duro, pues es como si fuera una tabla de madera. Y esto tiene 12, que es como una gomita casi. Entonces, las perlas que se utilizan, que habitualmente, que la mayoría de las veces las ponen en las tiendas de tatús, de tatuajes, ahí donde las colocan. Aquí hay uno buenísimo, que las coloca también aquí en Guadalajara. Las ponen ahí en consultorio, es con sus medidas de esterilización y todo eso, pero aún así tiene su riesgo de infección. No digo que esté mal, que ellos la pongan, simplemente pues hay que tener cuidado, nada más que observen que cuando lleguen con alguien, si van con un tatuador que lo haga, pues que estén esterilizadas, que el instrumental que utiliza para ponértelas esté estéril, que él haga una buena limpieza de asepsia y antisepsia de la zona para que no vaya a haber bacterias, que tenga unos guantes estériles para colocarlos, o sea, en sí, que tenga todo lo que se necesita para que sea un procedimiento estéril. Si ven que se la quieren poner sin guantes, pues obviamente salgan corriendo, ¿no? Entonces, habitualmente ellos son los que lo ponen, los médicos casi no las promocionamos. A mí me las piden, yo tengo y las uso de manera regular, pero porque ya saben que yo a eso me dedico, ¿no? Okay. Pero la mayoría de los doctores, de los urólogos, te puedo decir que ni siquiera saben cómo ponerlas. Okay. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron eso en la residencia. De hecho, yo aprendí a ponerlas
con un tatuador. Ok. Sí, porque me decían, oye, que las perlas y que esto. Y pues bueno, pues voy a aprender, ¿no? Entonces fui a un curso, a un workshop de colocación de perlas en Los Ángeles. Y ahí fue donde aprendí cómo ponen. Bueno, yo ya modifiqué mi técnica porque lo hago al momento de la cirugía, pero en la residencia de urología no te enseñan a hacer esas cosas. Ok, muy bien. Me gustaría hablar un poquito del cambio de sexo. Ok. ¿Has hecho cambio de sexo? ¿En qué Sí. consiste el cambio de sexo? Bueno, mira, existen 3 tipos de confirmación de género. El nombre correcto que actualmente se utiliza es confirmación de género, porque realmente no le cambias el sexo, sino estás confirmando el sexo con el cual la persona se identifica, ¿no? Ok. De hombre a mujer es lo más común, y de mujer a hombre es menos común y más difícil. De hombre a mujer, ¿en qué consiste? Bueno, lo que hacemos es una cirugía perineal. Entramos con el paciente en una posición de litotomía y cortamos todo lo que es la piel del escroto, donde están los testículos, y esa piel la desgrasamos porque la vamos a usar como vagina. Y sobre un conformador hacemos un tubo y lo reservamos. Después hacemos un espacio entre lo que es la uretra y la vejiga y el recto. Entre ese espacio existe un espacio virtual que se llama fascia de Denovilliers. Lo que hacemos es entrar a esa fascia, la separamos porque ahí va a introducirse la nueva vagina. El glande, lo que es la cabeza del nepe, lo vamos a remodelar. Lo levantamos todo de lo que son los cuerpos cavernosos, de lo que es lo duro del pene, lo levantamos todo con sus nervios, con sus arterias y sus venas hasta la base. Y luego lo recortamos y lo hacemos chiquito para hacerlo clítoris. Y después recortamos todo lo que es el pene lo más abajo que se pueda. Ahí se corta, se sutura. Y ahí se hace una reconstrucción de la uretra para que ya orinen sentadas. Y el clítoris se sienta sobre ese cuerpo cavernoso que quedó restante. Ahí lo ponemos. Y agarramos lo que es el injerto de piel de la vagina y lo pegamos a la piel del... La piel la liberamos y la invertimos. Cuando son órganos muy grandes, nos alcanza, a veces la invertimos y lo metemos en ese espacio. Cuando no son muy grandes, usamos el escroto, lo pegamos ahí para que el tubo sea más largo y lo invertimos. Y ya una vez invertido, dejamos un conformador durante 8 días para que se vaya pegando todo por dentro, y esa va a ser la nueva vagina. Okay. Y reconstruimos el clítoris y le hacemos labios mayores y labios menores. Eso es un procedimiento que realizamos en 3 horas más o menos. Los pacientes duran hospitalizados 2 días. Duran con el conformador vaginal 8 días y con una sonda que va a la vejiga para drenar la orina durante 8 días también. Al 8º día se retira la sonda, se retira el conformador y se le enseña a la paciente a dilatarse. Okay. Porque ese espacio se cierra. El cuerpo no sabe que la operamos. El cuerpo piensa que es una herida. Entonces todos los días va a mandar a todo su ejército a tratar de cerrar esa herida. Entonces para que se mantenga con una buena cavidad vaginal, pues tienes que estarla dilatando constantemente. Hay unos dilatadores especiales que la paciente se los inserta varias veces al día los primeros meses, hasta después una vez al día, pero lo dejamos ahí para que se mantenga el diámetro y la longitud de la cavidad que hacemos. Okay. Las pacientes regresan a trabajar técnicamente al 12º, 13º día, ya pueden deambular sin el caminar. ¿Y ellas pueden tener actividad sexual Sí. normal? Sí, nosotros recomendamos la reactivación del sexo a las 6 semanas. En nuestra experiencia, que pues nosotros tenemos 180 casos aquí en México realizados, el 99% tienen gratificación sexual. Tenemos nada más 2 pacientes que no tienen gratificación sexual, de las que hemos operado. La mayoría tienen gratificación sexual, orgasmos, placer,
La mayoría reporta que son multiorgásmicas, que tienen varios orgasmos durante una relación sexual. ¿Y por qué se da esta estimulación? Bueno, porque el clítoris que hacemos, pues es glande, se vuelve muy sensitivo en la zona. Y 2, a la penetración, lo que hace la penetración es que estimula el roce sobre la próstata, que es lo que le va a brindar placer, la penetración vaginal, de la neovagina. Entonces la mayoría tienen sexo y tienen una vida sexual placentera también. ¿Crees que estas chicas, al momento de conocer a alguien heterosexual, deba de contarlo o...? Mira, la mayoría de las chicas les dicen la verdad. Incluso muchas de ellas ya llegan con novio o con esposo a operarse. Entonces la mayoría sí les dicen que son trans. Habrá un grupo que no quiera que sepa nadie. Y bueno, pues es muy respetable la opinión de cada una de ellas. Sí, claro. Ellas toman esa decisión, pero la mayoría de las pacientes. ¿Qué opino yo? Pues la verdad, opino que como ellas se sientan más cómodas. Es un terreno muy pantanoso para decir yo pienso esto, porque pues realmente lo ideal es que si te van a aceptar, te acepten como eres, ¿no? Y si eres trans y vas a tener una pareja y ya estás, y la persona te ama realmente, pues si te va a aceptar, pues adelante, ¿no? Muy bien. Oye, Doc, ¿tienes alguna anécdota que como médico te haya impactado hasta el momento? Del agrandamiento, una vez me fui a Tijuana a operar y estaba operando en Tijuana y volé de Culiacán a Tijuana y estaba operando en Tijuana, y mi esposa volaba con los niños de Culiacán a Tijuana, pero ellos iban a pasar directo por el CBX a San Diego, al CBX en San Diego. Y yo iba a pasar caminando por la línea y de ahí me iba al CBX a rentar un carro y a recogerlos para irnos a pasar el fin de semana ya en San Diego y llevarlos a los niños al SeaWorld. Entonces llego a la línea y voy con mi backpack, porque siempre bajo con backpack. La verdad es que cuando me ven en los aeropuertos, nadie piensa que soy médico, porque ando con mi gorra, mis audífonos, mi mochilita, y ando para arriba y para abajo, y la verdad es que nadie se imagina que sea doctor. Y llegué a la línea, ¿no? Entonces ya me recibe el migra y me dice, ¿a dónde vas? Voy aquí a San Diego. ¿Qué vas a hacer? No, pues voy a recoger a mi esposa al CBX y de ahí nos vamos a ir a SeaWorld. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tú vienes caminando y tu esposa va a volar? Le dije, lo que pasa es que soy doctor y vengo a operar aquí a Tijuana. Entonces, ella me va a alcanzar, entonces yo operé y ya me voy a cogerlo. ¿Médico de qué eres? Digo, pues, de volada. Dije, no, pues soy cirujano de agrandamiento de pene. ¿Cómo? Eso no existe. Claro que sí. Le dije, a ver, ¿tienes fotos? ¿Cómo comprobarlo? Digo, ¿puedo sacar mi teléfono? Porque está prohibido que saques el teléfono. Sí, sácalo, enséñame. Entonces agarro y saco el teléfono y empiezo a enseñarle la biblioteca, ¿no? Tengo ahí como unas 500 cirugías ahí. Empiezo y me dice, ¡hey, güey! Vengan. Entonces agarra y se juntan como 4 o 5 migras ahí, todos viendo el teléfono, ¿no? No, que no es imposible, que esto no es cierto. ¿Dónde agendo? Y me dice, ¿dónde estás? No, le dije, tengo precio especial para los oficiales de migración. Y mi sitio es www.drpenisenlargement.com. Oh, sí, claro, lo vamos a apuntar. Y no sé, bueno, pues que le vaya muy bien, doctor. Bye, adiós. Y para eso, pues obviamente toda la gente... yo volteé a ver a la gente y la gente estaba como que, ¿qué le estarán haciendo porque tenía 5 migras arriba de mí viendo mi teléfono, y toda la gente, la cola, esperando a que pasara hasta que me dejaron ir. Entonces es una de las anécdotas más chuscas que me ha tocado cuando he viajado, pero sí, También me contabas que como viajas con tu modelo de miembro, también ha pasado, no sé. Sí, eso me pasó aquí con la Guardia Nacional. Pues traigo un modelo que es un pene ese tamaño, donde le enseño al paciente, pues bueno, el modelo va así, ya le explico cómo va el implante. Entonces, pues agarran y me paran, ¿no? Un día, pues igual, andar con mis audífonos y mi gorra, y mi mochila, y luego pues vienes de Culiacán, pues pásale para acá, ¿no? Y agarran y abren el desk y ¡pum! Van sacando el penezote. ¡Ay, caray! Me dice, ¿y esto? Le dije, pues no. Le dije, oye, no vayas a pensar mal, ¿eh? Le dije, yo soy doctor y lo uso para esto. No, pues tú sabes lo que haces, ¿no? A mí no me digas nada. No, ya le expliqué. Mira, es esto, sí. Ok. Porque no quedó muy convencido, pero me dejó pasar. Oye, Doc, ¿y algún caso con un paciente que te haya impactado? Que digas, esta vez llegó un paciente y tal, y fue asombroso.
Mira, la verdad es que hemos tenido pacientes de todos, ¿no? He tenido pacientes que antes de la cirugía, se pelean con las mujeres. A veces hasta golpes, ¿no? Los agarran allá cachetadas a los maridos porque, pues, obviamente piensan que lo quieren más grande porque andan de infieles, ¿no? Entonces, me ha pasado esto. He tenido pacientes que han quedado muy satisfechos porque llegan con un miembro que para ellos es muy pequeño y los resultados son muy, muy, muy asombrosos. O sea, salen con órganos así del quirófano súper poderosos y obviamente el paciente se va y regresa y a veces regresan con regalos y me siguen hablando por internet. Y también tengo pacientes que no les ha gustado los resultados y que también me van a decir que no me gustó o tengo este problema y les damos seguimiento y les damos consultas posoperatorias y todo, porque también hay que decir la verdad. Yo siempre he dicho una cosa: si eres muy bueno, no lo cacaraquees, ¿no? Deja que tu trabajo hable por ti. Entre más bueno que digas que eres, quizás no eres tan bueno. Entonces dejas que tu trabajo hable por ti. Por ejemplo, la mayoría de mis pacientes viene por recomendación. Lo que platicábamos de por qué no hacer un TikTok o por qué no hacer mi propio podcast. Entonces, para mí, yo siento que si me meto a hacer un podcast y me meto a hablar de todo lo que hay en la urología como si fuera un experto, dejo de tener un poquito de profesionalismo, ¿no? Porque ya no estoy... La mayoría de lo que lo hacen no lo hacen por una cuestión informativa ni por tener viewers, lo hacen por una cuestión de promoción de mi trabajo, ¿no? Entonces yo veo mucha gente que dice, no, yo hago este procedimiento X y soy el mejor y tengo 2,000 casos. Mira, te voy a platicar una anécdota. Échale. Aquí en México, el que más ha hecho cirugías de confirmación de sexo de mujer a hombre soy yo. Y he hecho 12 nada más. Y los he hecho con amigos que vienen de Estados Unidos. Está el doctor Maurice García, que es el director del Cedar Sinai de Los Ángeles. Yo aprendí con él y ha venido a ayudarme. Entonces, voy a un curso a México, a un curso de disfunción eréctil para colocación de implantes de órgano para la erección. Y el doctor que está hablando, ahí que está exponiendo, empieza a hablar también empieza a hablar de cambio de sexo de mujer a hombre. Y le preguntan por ahí, oiga, doctor, ¿y cuántas faloplastías, que es el nombre que se le da al cambio de sexo de mujer a hombre, cuántas faloplastías ha hecho, doctor? Porque, pues, la verdad, tú lo veías hablar al cuate y, hombre, te das cuenta que estabas hablando con el máximo urólogo en el país. Hemos hecho más de 200. Pues ahí me reí. Me reí porque Maurice García quizás tendrá unas 80. Y estamos hablando que él está en un centro de concentración de transgénero en el mundo. Entonces, ahí es donde dices tú, no es posible que hagas tantas, porque primero ni te da el tiempo. Segunda, no hay tantos pacientes. Entonces, ahí es donde te descubres cuando no dices la verdad. Entonces, yo veo que mucha gente se anuncia que hemos hecho tantos. Ahí en redes, más de 7,000 cirugías, más de 5,000 cirugías. Puedes vender lo que tú quieras, pero al final del día tu trabajo es el que habla por ti. Entonces, las anécdotas que me ha tocado con los pacientes han sido buenísimas. He tenido pacientes que llegan y salen caminando de quirófano colgando y conquistando a las enfermeras, ¿no? Pidiéndole el teléfono a las enfermeras para invitarlas a salir. Tuve un paciente, por ejemplo, que operé en Tijuana, que lo operó a las 8 de la mañana. A las 3 de la tarde se va al hotel. Y en la tarde, pues obviamente mandamos una enfermera o un enfermero a revisarlos que todo esté bien. Entonces llegan al hotel y no lo encuentran. Y el teléfono apagado y no lo encuentran. Pues al día siguiente, pues a buscarlo. Entonces al día siguiente lo vamos a visitar y lo encuentran todo crudo, ¿no? Oye, pues ¿dónde andabas? No, pues es que salí, comí y me fui al Hong Kong.
¿no? Pero ¿cómo que te viste el Hong Kong? Pues la fui a que me la vieran en el Hong Kong, ¿no? Okay. Entonces son cosas que te pasan y dices tú, ay, pues son los pacientes que a veces te complican, ¿no? Pero hay de todo. Esos pacientes son desde muy exigentes, porque la mayoría ya leen mucho, se informan mucho sobre los procedimientos, entonces ya traen bien fijo qué es lo que quieren y qué es lo que buscan. Entonces lo que tienes que hacer, tu labor es explicarle la verdad, ¿no? Porque si le dices, sí es cierto, o es que sabe que yo vi que en el TikTok me operan y a la semana ya puedo estar como si nada, no es cierto, o sea, te opero, tienes que tener tantos días de reposo, tantos días de recuperación, etcétera, etcétera. Doc, hablando sobre la disfunción eréctil, ¿hay algunas causas por las cuales suceda esto en los hombres? Bueno, la disfunción eréctil tiene múltiples causas, ¿no? Pues la mayoría de las veces es por diabetes, enfermedades metabólicas de otro tipo. Hay trastornos del órgano masculino que son fugas venosas. Es decir, cuando la erección, ¿qué es la erección? Vamos a ver qué es la erección. La erección es el órgano, los cuerpos cavernosos son 2 tubos que se llenan de sangre. Okay. Entonces llega la sangre, se filtra sobre los tubos, lo rellena y eso hace que haya una erección. Cuando tienes el orgasmo, que eyaculas, se abren unas válvulas, por decir así, y se vacía la sangre. Pasa un tiempo, vuelves a tener estimulación, se vuelve a llenar de sangre, tienes la eyaculación y se vuelve a vaciar. Entonces, esas son las causas. Hay causas vasculares, por ejemplo, hay fugas venosas, es decir, que llega la sangre, pero las válvulas no se cierran. Entonces, la sangre entra y se sale. Okay. Entonces, ya no hay erección. Pacientes diabéticos que tienen alteraciones nerviosas, por ejemplo, la diabetes produce alteraciones en los nervios y produce alteraciones en los vasos. Entonces, eso puede conducir a que no llegue la sangre correctamente o no haya una buena sensibilidad y eso no tengas una buena erección. Hay fármacos que producen este efecto. Hay muchos fármacos para la presión, antidepresivos, antipsicóticos, que pueden producir que no hay una buena erección. Okay. Es decir, hay muchas causas. Y también está la causa psicológica, ¿no? Que la mayoría de las veces en pacientes jóvenes es la que ves. Es muy poco el porcentaje de paciente que te puedo decir abajo de 40 años que tiene una causa física o una enfermedad preestablecida que le produzca eso. Sí hay, ¿no? Pacientes con diabetes juvenil puede presentarse, pero son los menos. Y también la edad. La edad, pues los vasos se van endureciendo, se van llenando de placas de ateroma y eso también hace que el flujo sanguíneo no llegue adecuadamente al órgano. Entonces, en sí hay muchas causas. Cuando hace años, pues obviamente la única forma de corregirla hace muchos años era colocando implantes. ¿Qué son los implantes? Los implantes son unos tubos de silicón maleable. Hay unos que son maleables y otros que son con unas bombitas, como la de Andrés García, que le decían, que van dentro de lo que son los cuerpos del pene. Ok, tienen como... Ya le vas inflando, ¿no? Así es, vas inflando y la llenas de agua y hace el mismo propósito. El efecto de la sangre. O hay unas que son los tubos de silicón maleables que se doblan, que también los metes ahí y con eso el paciente lo levanta y lo baja a su antojo, ¿no? Ok. Y con eso corregíamos la disfunción. Hace muchos años, creo que, no me acuerdo realmente, te mentiré si fue como en el 2005, 2006 o antes, llega el Viagra. El Viagra es un medicamento que lo que hace es producir una vasodilatación de los vasos. Vaya la redundancia, ¿no? Una vasodilatación hace que las arterias y las venas se dilaten para que fluya más sangre. Y el Viagra se inventó para una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar. Lo que hacía es que abría los vasos para que la presión de los pulmones bajara. Entonces funcionaba bien, pero pues resulta ser que todos los pacientes con hipertensión pulmonar, pues, que no tenían erección, porque obviamente tenían un trastorno vascular, pues todos llegaban muy contentos a la consulta. Y, no respiro, pero tengo erecciones, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que el Viagra era... Para otra cosa. Para otra cosa. Entonces fue cuando fue el boom del Viagra para la disfunción eréctil. ¿Qué es lo que hace el Viagra? Te tomas una Viagra, se llena de sangre el pene, se erecta. Hay pacientes que les funciona y hay pacientes que no. ¿A qué pacientes no les funciona? A los que tienen una fuga venosa, a los que tienen un trastorno neurológico,
a los que tienen una diabetes muy severa que a pesar de lo que tomen ya no llega a la sangre correctamente, enfermedades obstructivas de las arterias ilíacas que no permiten que pase sangre. Entonces hay enfermedades que no te sirve el Viagra. Okay. Y cabe agregar esto, otro mito. El Viagra es sumamente seguro. Existe el mito de que te infartas. Okay. Bueno, ¿qué pacientes se infartaban? Porque sí se infartaron. Bueno, los pacientes que se infartaron era porque, como no sabían cómo funcionaba bien en aquel entonces, pues a veces los combinaban con otros medicamentos. Específicamente 2 medicamentos, el isosorbide y la nitroglicerina. Ambos sirven para hacer dilatación de los vasos también, pero no funcionan en el pene, nada más a cuestión cardíaca y pulmonar. Y eso hace que el vaso se abra. Entonces, cuando esos pacientes que estaban tomando nitroglicerina o isosorbida les agregabas Viagra, pues si el vaso se tenía que dilatar se dilataba el doble o el triple. Y eso hacía que la sangre no llegara correctamente al corazón y el paciente se infartaba. Entonces, de los casos que hubo, pues obviamente se satanizó el Viagra. Sí. ¿No? Entonces, pero realmente es un 100% excelente fármaco, es muy seguro. Incluso actualmente existen no solamente Viagra, hay otras marcas, ¿no? Que la sal se llama sildenafilo. Hay vardenafil, sildenafil, tadalafil, y esos todos tienen el mismo efecto, la vasodilatación. Pero es tan bueno el medicamento que actualmente, ahorita nosotros podemos utilizar uno de esos fármacos, que es el tadalafil, para prevenir enfermedades prostáticas, por ejemplo. Okay. ¿Por qué? Porque mejora el vaciamiento de la vejiga, o sea, tiene otras funciones. Entonces son fármacos muy seguros que se pueden utilizar y que habitualmente los jóvenes que no tienen disfunción eréctil lo usan de manera recreacional. ¿Por qué? Porque pues quiero más, ¿no? ¿Y quiero esto más sí puede potencia. servir para un mejor desempeño? Sí, claro. Mira, en un joven, en una persona que no tiene disfunción eréctil, lo tomas. ¿Y qué pasa? 2 efectos principales. La turgencia, la dureza. Se pone más duro, ¿no? Y obviamente pues eso aumenta tu virilidad. Tienes relaciones, terminas y habitualmente pues ¿qué te esperas? Unos 15, 20 minutos para poder tener otra relación. Pues con esos fármacos no. O sea, terminas tu acto sexual y si quieres reiniciar el acto sexual en 5 minutos, si te excitas, lo vuelves a tener, que es otra cosa. La gente piensa que te lo tomas y vas a estar todo el día con la erección. No. Te lo tomas y cuando tengas estimulación erógena, entonces vas a tener erecciones. ¿No? Entonces es lo que hace estos fármacos. Lo puedes tomar de manera segura. Mucha gente que no tiene disfunción eréctil lo toma. ¿Por qué? Porque pues, quieres tener mejor vida sexual. Hay pacientes jóvenes que toman microdosis de medicamentos para tener mejor función sexual. No es lo recomendable porque al final del día se va haciendo un efecto tolerancia, se llama. Es decir, llega un momento en que si utilizabas 5, en un año vas a utilizar 8, en un año vas a utilizar 10, entonces vas subiendo la dosis. Entonces, porque el cuerpo empieza a hacer tolerancia a ciertos medicamentos. Entonces, no es lo ideal. Se tienen que reservar a los pacientes que realmente tengan disfunción eréctil. Pero si un paciente no tiene disfunción eréctil y va a tener un encuentro y quiere tener mayor duración y más poderoso, pues una pastillita le va a ayudar, ¿no? Ok, muy bien. Siempre y cuando no tome ni isosorbide ni nitroglicerina. Si no hay... Ahí sí, ahí se va. En vez sí, de... pues es que precisamente de ahí salió la mala fama del medicamento. Sí. Entonces yo tengo pacientes que escuchan Viagra y se les paran los pelos, ¿no? Digo, no, ya les explico. Y aún así no me creen porque la fama. La cuestión mediática a veces es mucho más importante que lo que uno como médico te puede explicar, ¿no? Muy bien. Hablando de enfermedades de próstata, doctor, igualmente hay algunas causas o qué podemos para prevenir enfermedades de próstata. Bueno, para la próstata pues existen 2 enfermedades. Hay 3 enfermedades. Una que es la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis y el cáncer de próstata. Okay. La prostatitis es una inflamación de la próstata que puede ser infecciosa por alguna bacteria o puede ser inflamatoria crónica inespecífica que no sabemos qué la causa. Y los síntomas que produce son dolor principalmente. Trastornos de dolor, fiebre cuando es infecciosa. Eso pues no lo puedes prevenir con nada.
a menos la única forma de prevenirlo, porque muchas de las veces es por transmisión sexual, pues obviamente es que si no es una pareja sexual estable, pues utilizar preservativo para tratar de disminuir cualquier infección que pueda transmitirse, ¿no? Eso en cuestión infecciosa. La hiperplasia prostática benigna es el crecimiento de la próstata de manera benigna, es decir, que no hay cáncer, que vamos a experimentar todos los hombres. A partir de cierta edad, 40, 45 años, empieza a crecer la próstata y son todos los pacientes que se levantan en la noche a hacer pipí, que van muchas veces al baño en el día, que batallan para orinar, que los que te encuentras en el estadio que el chorrito así muy lento, o que entonces son pacientes que tienen una hiperplasia prostática benigna. Okay. Eso no lo puedes prevenir con nada, eso se produce porque la próstata, de cuenta que es una bolita, de cuenta que es una naranja, entonces tiene una cuestión que se llama apoptosis. La apoptosis es la capacidad que tiene la próstata de que nace una célula de próstata y se muere una célula de próstata. Nace 2 células de próstata y se mueren 2 células. Y llega un momento en que se pierde la apoptosis. Nacen 3 de próstata y se muere una. Okay. Nacen otras 2 y se muere una. Entonces se va haciendo grande. Pero ojo, muy importante, el volumen de la próstata, lo grande de la próstata no tiene nada que ver con los síntomas irritativos u obstructivos de la próstata. Puedes tener próstatas chiquitas con un paciente que no puede orinar nada y una próstata gigante del tamaño de una toronja y con el paciente orinando normal. Pero va creciendo la próstata y habitualmente puede crecer hacia afuera, pero cuando hay problemas es cuando crece hacia el conducto urinario y obstruye la uretra. Okay. No lo puedes prevenir. Hay muchos remedios naturistas que puedes tomar. Yo uso algunos. Se llama fitoterapia y hay gente que lo empieza a tomar desde joven, sobre todo porque no tiene efectos secundarios como disfunción sexual o disminución del deseo sexual. Entonces son medicamentos que son fitoterapias que son basadas en hierbas y eso hace que la próstata quizás no se disminuya el volumen, pero la limita un poco a que crezca. Y está el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, pues obviamente es la presencia de un tumor en la próstata que habitualmente puede o no producir ningún síntoma. Okay. Ahí es donde está la prevención. La prevención del cáncer de próstata debe empezar a partir de los 40 años con el antígeno prostático específico y su fracción libre, viendo la medición de los niveles, ¿no? Cuando se eleva por arriba de 4, pues obviamente tienes, ojo, existe o un proceso inflamatorio o puede existir un tumor de próstata. Yo tengo, por ejemplo, ciclistas que me llegan con antígenos de 7 y los bajo de la bicicleta, les doy tratamiento médico y ¡pum!, bajan a 3, a 2. Entonces ya sabemos que es un proceso inflamatorio. O tengo pacientes que llegan con 5.5 y les doy tratamiento antiinflamatorio, antibiótico para ver si baja y los vuelvo a repetir el estudio en 2-3 meses y llegan con 6, biopsia transrectal de próstata para ver si no tiene un tumor. Pero la prevención es lo más importante y sobre todo si en tu familia hubo casos de cáncer de próstata. Es decir, si mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano tuvieron cáncer de próstata, yo tengo un 50% más de probabilidades de presentar 50. cáncer de próstata. Okay. Entonces son los que se tienen que empezar a revisar a los 40. Cuando no hay antecedentes puedes empezar a los 45. Pero estas son modas, ¿no? Ahorita los laboratorios, que son los grandes sponsors de todas las medicinas, pues son los que imponen las modas, ¿no? Entonces ahorita te dicen, no, ya no es cuestión de que utilices el tacto rectal. El tacto rectal será siempre el gold standard para la revisión prostática, para la prevención. ¿Por qué? Con un tacto rectal tú puedes detectar tumores que no elevan el antígeno. Yo con un tacto rectal, por ejemplo, puedo tocar la próstata y ver una próstata que está normal cuando la toco así, con esta consistencia, cuando está crecida, con esta consistencia y cuando hay un tumor duro, con esta consistencia. Entonces, hacer el tacto rectal es muy importante porque si yo tengo un paciente que tiene 4 de antígeno o que tiene 3 de antígeno y hago un tacto y toco esto, inmediatamente se va a una biopsia. Porque esto que estoy tocando puede ser un tumor de próstata que no eleva el antígeno. ¿Y por qué no lo eleva? En todos los tumores hay grados de diferenciación. Lo voy a explicar así para que me entiendan. Quiere decir
¿Qué es diferenciación? Pues bueno, digamos que la célula bien diferenciada es como un huevo revuelto. Y la muy indiferenciada es un huevo revuelto. Perdón, un huevo estrellado es el diferenciado y la muy indiferenciada que es un huevo revuelto. Okay. Entonces el antígeno va caminando, va pasando por ahí y cuando ve un tumor que está muy diferenciado, lo reconoce inmediatamente y se eleva. Pero si llega a estar una célula muy indiferenciada, el antígeno puede pasar por un lado y voltea a verle y pues no la reconozco. Y puede ser que no se eleve. Y son los tumores más agresivos. ¿Sí? Son de los tumores que habitualmente matan a los pacientes antes de los 60 años. Porque un tumor de próstata tiene un crecimiento muy lento. Muy, muy lento. Son de los tumores que quizás cuando matan a muy largo plazo y son los que se detectan a tiempo son curables al 100% cuando son detectados a tiempo. Okay. Con cirugía o con radioterapia, dependiendo del tratamiento en el que esté. ¿Crees que tenga que ver el ego del hombre de macho al no querer irse a revisar? Sí, totalmente. Pues es el ego de que no me hagan un tacto rectal, pues porque soy muy hombre, pues existe, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que no van a revisarse? Pues los invitaría a que se revisen porque primera, pues van a prevenir una enfermedad, ¿no? Si no la previenen, pues la van a detectar a tiempo y es curable. Y si no lo hacen, es una muerte muy dolorosa. Ok. ¿Sí? Donde sufre toda la familia, no solamente el paciente, ¿no? Porque son pacientes que empiezan con metástasis que son diseminación del tumor a los huesos, con mucho dolor de los huesos. A veces llegan en sillas de ruedas del dolor. O sea, es muy aparatosa cuando mata. Cuando el paciente está en fase terminal es muy, muy agresiva y es muy dolorosa. Okay. Entonces, estar lo macho que seas, nadie se va a enterar, más que tú y el doctor. Entonces, prácticamente vas, te revisas, si todo está bien, qué bueno, ya palomeas tu revisión prostática. ¿El tacto rectal sigue siendo lo mejor para...? Sí, sigue siendo lo mejor. Yo, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes de familiares con tumor de próstata, les hago su antígeno prostático y los voy siguiendo. Si veo que le brinca un poquito, tacto rectal. Pero casi siempre recomiendo yo el tacto rectal. Okay. Aunque en muchos lados digan que ya con el puro antígeno hay que seguirlos. Es quizás, como dicen a veces las guías de manejo y tratamiento, dicen, no, es que nada más con el puro antígeno prostático es suficiente que lo sigas. Yo sigo creyendo en la vieja escuela que me enseñaron aquí en el centro médico que el tacto rectal es el gold standard para poder hacer una buena prevención del cáncer de próstata. Muy bien, perfecto. Pues doctor, hemos llegado al final. Te agradezco pues tu tiempo. Me encantó el episodio, muy informativo, de valor para todos los hombres. Hablamos de algunos mitos que pues mucha gente cree también. Sí, así es. Y pues para finalizar, doctor, dándole importancia a este podcast Dreams, ¿qué sueños tienes por cumplir después de que no creían que ibas a ser doctor y ahora teniendo tu propia marca? ¿Qué sueños tiene por cumplir, doc? Fíjate que hoy en la mañana que estábamos operando, me dice mi anestesióloga Xochitl, me dice, ¿qué te falta? Me dice este año. El propósito de este año, el sueño que tengo este año es operar en Oceanía. Okay. He operado en 4 continentes ya, en Europa, en Asia, África, América. Me hace falta Oceanía, me hace falta ir a operar a Australia o a Nueva Zelanda. Y probablemente se me cumple este sueño a finales de este año. Chingón. Estamos ahí en pláticas con médicos de allá de Nueva Zelanda y ojalá que podamos cumplir ese sueño. Diría yo que ese sería mi sueño de este año, es irme allá. La mayoría de los sueños, la verdad, se voy medio trillado o cursi, pero la mayoría de mis sueños los he logrado. Pero el más importante es que mis 4 hijos me admiren. Qué chingón. Sí, creo que es el sueño más grande que he tenido, que me admiren. Y mi sueño más grande todavía, que por cumplir algún día, es que ellos sean mucho mejor que yo en todos los aspectos. Entonces me da risa porque el más chico, que tiene 7 años, a todo mundo le dice, mi papá hace los pilines grandes. ¿No? Y allá en Culiacán, pues tengo uno espectacular. Esta anécdota te la platiqué. Estábamos en un miércoles, antes de despedirnos, se alcanza el tiempo. Sí, claro. Estábamos en un miércolitos y
y me dice un compadre que trabajaba en marketing, me dice, compadre, me dice, ¿por qué no te has publicitado con lo del agrandamiento de pene? Digo, no sé, compadre, siento que no es así muy así como, no sé, no me siento así como profesional. No, hombre, ¿cómo no? Mira, ve, este que está aquí en Tijuana se anuncia y este que está en León se anuncia y el que está aquí, y me empezó a enseñar el teléfono. Pues no sé, compadre, tú encárgate, tú sabrás. Total, se encargó y mandamos a hacer un espectacular con unos plátanos. Ok. Entonces, patenté, ya tengo registrada en el INPI, mi marca es Hazlo Más Grande. Ok. ¿No? Entonces decía, hazlo más grande, doctor Iván Aguilar, teléfono, y era un platanito con una flecha y se hacía un platanote, ¿no? Y lo pusimos enfrente de una escuela, ahí en Culiacán. Pues el espacio donde había disponible, pues ahí lo puso, ahí lo pusimos, ¿no? Pues resulta ser que mi hermana era la directora de la escuela, ¿no? mi hermana me dice, yo estaba operando aquí en Guadalajara y me habla, ¿qué hiciste? ¿Qué hice de qué? ¿Cómo pusiste ese letrero en Culiacán, de algo más grande, con unos plátanos? ¿Estás loco? Aquí enfrente. Dije, pues, ¿por qué tiene de malo? Le dije, pues mi compadre Carlos lo diseñó y él fue el de la idea. Pero enfrente de la escuela me están hablando de los papás, porque ya saben que yo soy tu hermana, quítalo. Pues bueno, después de varias pláticas y negociaciones, tuve que quitar el letrero enfrente de la escuela y lo cambié a la salida de un puente de una vía muy rápida en Culiacán. Pero el problema, y el siguiente problema fue que todos los amigos de mi hijo hacían camioncito de donde vivían y pasaban por ahí. Entonces todos se preguntaban por qué el papá de Raúl operaba plátanos. Entonces, pues ya llegó mi amiga y me dijo, amigo, necesitamos que le des una plática a los niños urgente porque no saben por qué estás haciendo ¿Por qué eso. los plátanos? Dije, no te preocupes, amiga, el Raúl les va a explicar ahorita. Raúl, les explicas. Yo les digo papá. Entonces ellos ya saben cómo está lo que hace su papá. Y pues obviamente, pues a veces hasta me están friegue y friegue. ¿A dónde vas? ¿Vas a hacer plátanos grandes o berenjenas? ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces, pues bueno, hay que aguantar también la carrilla de los hijos, ¿no? Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Hemos llegado al final. ¿Algún contacto que nos dejes para la gente que está interesada en tu marca o algún procedimiento? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Bueno, en redes sociales, en Instagram está dr.ivan.aguilar. Okay. En la página web es www.mexicofaloplasty, es PHA, faloplasty en inglés.com, o www.drpenisenlargement.com. Y el teléfono de contacto, pues el de mi consultorio es el 6677-587914 y 15. Muy bien, igual ahí les va a estar apareciendo para que lo vayan a seguir o lo contacten. Igualmente aquí te voy a dejar mis redes sociales, ser parte del Dream Team. Suscríbete, dale like y te invito a que no te pierdas el próximo episodio. Doctor, nos vemos. Gracias. Muchas gracias a ti. Bye.